Shalom Aleichem. Okay, today we're going to finish the basics of the 13 Articles of Faith. And on Sunday, we're going to do something special. Anybody who just was in for just this part of the process, please stay in for Sunday. Yeah, your Sunday also, which would be my Monday. Okay, let's deal with two very, very misunderstood and one very odd thing that seems to be part of the principles of faith, and just absolutely weird ideas that people have. Let's get started. Bueno, Be'ezrat Hashem, iniciamos hoy con los últimos principios de fe del Rambam. Espera el Rab hoy acabar con esta sección. Y Be'ezrat Hashem el día domingo, él tiene una clase especial que quiere tocar, y de ahí avanzaríamos con la segunda sección de nuestro programa, que tiene que ver con la introducción a la halajá. Pero bueno, el punto aquí es lidiar con unos temas que son bastante curiosos. Vamos a hablar de temas que incluso podrían ser raros. Estamos hablando de la reencarnación y todo, perdón, de la resurrección de los muertos y cosas así. Porque al final de cuentas es parte básica, esencial de la fe judía. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a desarrollarlo hoy. Be'ezrat Hashem. Okay, let's deal with number 12. I believe with perfect faith in the coming of the Mashiach. And even though he may tarry, may wait, nonetheless, I wait every day for his coming. What's a Mashiach? It's certainly nothing to do with any of the religions you have heard of. And anything that you may have thought that the Mashiach is, or even if you may have heard of proper definitions of a king from the Davidic dynasty or whatever, you either have lots of falsehoods involved in what you believe, or you didn't get the point. I'm about ready to rip apart everything you ever thought of the Mashiach. Okay, let's get started. Bueno, entonces vamos a leer este último principio de fe, que nos dice de la siguiente manera. La expresión va a ser como normalmente leemos: creo con fe perfecta en la venida de Mashiach. Y aunque se demore, no obstante, espero todos los días su llegada. Ahora, el concepto de Mashiach es algo que ya le llovió sobre mojado. En donde quiera que hayamos estado, escuchamos una cosa y otra respecto del Mashiach. Ahora, no nada más que no tiene nada que ver en absoluto con el concepto que el cristianismo tiene del Mashiach. Incluso dice el Rab que tengamos un poquito de idea respecto a que efectivamente va a ser un rey de la dinastía davídica y va a cumplir ciertas funciones, vamos a llamarlas así, administrativas. Aún así hay un montón de confusión respecto a quién es y su función en en este mundo. Vamos a desarrollar entonces de qué se trata. The concept of Mashiach simply means, the word comes from the word limshoch, which means to anoint with oil, like the dynasty of King David. Why do I need the dynasty of King David? What, Elizabeth wasn't so good? Like, I need this king, I need that king, maybe I'll elect somebody in, what's the issue of a dynasty of David? That's one question. But then what's his purpose? What's the whole point of Mashiach? Oh, the world will be saved, everyone will be flapping around with a bunch of, wings and going, whoa, that's what it's all about? Some stupidity? No. It's a king from the Davidic line that will win a final war, the war of Gog and Magog, which some of you people call Armageddon, not knowing what you're talking about, okay, against the enemies of the Jewish nation. The temple will be rebuilt. The Sanhedrin will be reinstated. That means death sentences for things like not following Shabbos, correct? And it means also, any of you liberals, it means every single place of Avodah Zarah inside the land of Israel will be burnt to the ground, okay? And nobody who follows Avodah Zarah will be allowed to step foot in this land. The reinstatement of prophecy. Remember, there hasn't been prophecy since the very beginning of the Second Temple. It gets reinstated. And what's the purpose of all of this?
Here's the whole point that everybody misses. All 244 mitzvahs that we were unable to do since the destruction of the temple, since the time of the Sanhedrin being disbanded, all 244 mitzvahs will now be able to be in full force, so that we have all 613 methods of serving the Ribono Shel Olam. That's the whole point. What are we waiting for? The Savior? What's the point? We're waiting for the ability to be able to serve Hashem completely. It doesn't mean that we're going, when the Mashiach comes in, we're on vacation. No, the opposite. We get 244 more jobs. That's what we're davening for. More responsibility. And we don't say mañana. We want it now. We want to serve the Ribono Shel Olam. We want more responsibilities. We're feeling that we're in a broken state of existence because we don't have these mitzvahs. That's the Mashiach. Ok, ¿qué es entonces el Mashiach? En principio podemos pensar que va a ser un rey, sí, pero no hay que caer en la confusión que ya se ha vendido respecto de que Mashiach es una especie de salvador, semidios, celestial, cosa rara. Dice el Rab, tampoco esperemos que de repente llegue Mashiach y a todos nos vayan a salir alitas y vamos a estar volando y diciendo, en una especie de vida ahí utópica y semicelestial. Dice el Rab, estas son puras tonterías. ¿Qué es el Mashiach? El Mashiach es un rey de la dinastía davídica, es decir, en sus genes tendría que haber rastro de una genealogía que viene del rey David. Además, él va a ganar una guerra que se va a suscitar entre dos potencias mundiales, Gog y Magog. De repente se refieren a esta guerra como la guerra del Armagedón. El rey no tiene ni idea de lo que están hablando. Pero son dos países o dos, no sé, naciones que van a entrar en guerra, Gog y Magog. Por otro lado, se va a construir el Bet HaMikdash. Vamos a tener ahora el tercer Bet HaMikdash. El Sanhedrin, es decir, la Corte Suprema religiosa de Israel, del pueblo de Israel, va a estar en vigencia. ¿Qué significa esto? Que van a regresar cosas tan desagradables como la lepra, tzaraat, todo este tipo de enfermedades cutáneas, producto, por ejemplo, de hablar chismes, la shonara. Además, va a haber pena de muerte para aquellos que transgredan Shabbat. Y dice el Rab, para todos aquellos liberales, dice, tienen que saber, se van a destruir absolutamente todas las iglesias, templos, y cualquier tipo de abodá zará en Israel se va a barrer y se va a echar para afuera. Nadie que sea idólatra puede poner un pie en el Estado de Israel. Y lo más, bueno, también la profecía se va a reinstaurar, es decir, nuevamente la profecía va a ser una constante en el pueblo de Israel. Ahora, lo que todo el mundo pasa por alto, porque todos quieren así tener alas y vivir en un mundo utópico. Sin embargo, lo principal de todo el efecto Mashiach, vamos a llamarlo así, es que a partir de su llegada va a ser posible cumplir estas 244 mitzvot que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque no hay Bet HaMikdash. Es decir, ¿para qué queremos al Mashiach? Para ser salvos, tal vez para ir de vacaciones, es decir, ahora los judíos ya no nos van a perseguir, todos nos vamos a ir a Tahití, no sé, a las Bahamas, a Hawái, ya, vacaciones de por vida. Dice, no, al contrario, ¿qué pedimos? Nosotros decimos, queremos a Mashiach ahora. ¿Y para qué queremos a Mashiach ahora? ¿Por qué? Porque tenemos 244 órdenes de Hashem que no podemos cumplir. Y lo que más añoramos los Yehudim es cumplir con la responsabilidad de servir a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, no son vacaciones. Va a venir Mashiach y vamos a tener todavía más trabajo. Van a ser ahora 244 trabajos más que vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque ahora va a haber Bet HaMikdash. Lo que queremos es responsabilidad. No queremos tener una actitud de decir, mañana, sí, todo mañana. No, hoy queremos a Mashiach porque hoy queremos ser responsables del servicio a Hashem. Let me just explode the falsity that everyone's been living in. We'll attack Christianity soon enough. Don't worry.
I won't let it go. I enjoy it so much. But let's first deal with us all living in the crippled zone. Let's say we're born into a hospital. Of everybody who's crippled, this one has one leg, this one has no legs, this one has, is paraplegic. Nobody there walks and functions perfectly. Not only that, nobody in the staff is complete. And not only that, nobody is allowed to ever visit who has all their limbs working. Not only that, none of the windows ever see the outside world, all face the inner courtyard. You have absolutely never once in your life ever seen a functioning human being. And everybody's doing therapy. It's a very good hospital. Okay, it's a nice place, nice flowers and music, very nice place. There's only one thing. You get used to a certain reality of malfunction. And you think that being able to move your big toe 1 more centimeter is a great thing. You've just gone forward a lot, but you never saw anybody walk. Everybody's in a wheelchair. Okay, so your reality is a reality of a broken world. What happens if one day somebody comes and takes you out for a stroll and you see people walking around and jumping? You could see the kids in the playground, like my idiots, terrorists. They're just, swinging around like a bunch of monkeys. Okay, and you're like, you don't even know what's going on. That's what we're talking about. We live in a broken world. We are put into this world in order to serve Hashem. And the Jew understands there's 244 mitzvahs missing. 244. And we feel massively in pain in the fact that because we know that there's a reality outside. People who walk around in a stupor and they think, this is just fine. I'm working on, not speaking Lashon Hara, and this is enough for me. I'm happy to sit here, staying in Polanco or staying in New York, and they say, I'll pray for the Mashiach. You don't know what you're praying for. You're praying for the return of death sentences. You're returning for Sanhedrin, real prophecy. Being happy with the status quo is what we are told 3 times a day to daven for. We are not happy with the status quo. We have 244 paths towards Hashem that we need to get to, that we have no ability to do. Ahora, nos dice el Rab, hay que entender lo que nos hace falta, porque podríamos pensar que entendemos el concepto, en verdad nos hace falta mucho para entender de lo que estamos hablando. Dice el Rab, ni siquiera hemos entrado a apalear el concepto cristiano del Mashiach. Dice, no se preocupen, le vamos a entrar y vamos a dar con todo, como disfruta tanto el Rab. Pero en principio, queremos entender a través de lo que nos falta, que es el Bet HaMikdash, porque no lo imaginamos, ¿no? Entonces, nos dice el Rabbi, vamos a poner una analogía. Imagínate que hay una persona que nació en un hospital en el que todos ahí tienen alguna situación, una disfuncionalidad, vamos a llamarlo así. Uno, no sé, algunos son ciegos, el otro no tienen brazos, el otro así, no tienen piernas, otros, sí, todos tienen alguna situación muy complicada. No solo eso, también los que atienden, es inclusivo este hospital. Los doctores también le falta un brazo, a otro doctor le faltan, una oreja, a otro doctor no tiene manos, no sé cómo atiende, pero tampoco tiene manos. Y así, también los doctores, los enfermeros, el conserje, todos son así. Y de alguna manera la persona que va y llega a vivir en este lugar piensa que eso es normal. Es decir, todos tienen un problema. Él también tiene un problema y tiene una vida a medias, pero normal. ¿Qué pasa? Un buen día llega una persona y dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a llevar a un lugar. Lo saca a un parque. Y esta persona de repente llega a este parque y ahora ve un montón de gente corriendo.
andan corriendo detrás de una pelota. Y dice, ¿cómo? ¿Se puede correr? ¿Qué es eso que están haciendo? ¿Qué es esas cosas que están así, que mueven? Y luego otros están subiendo a la, no sé, resbaladilla, a los árboles, y dice, ¿qué tipo de gente son? Qué raro. Y unos corren, lanzan el frisbee, y entonces esta persona se vuelve loco, porque entonces entiende lo que le falta. Hasta en ese momento había vivido una vida, ok, llevadera. ¿Por qué? Porque pues todos están igual que yo, a todos les falta una parte. Pero cuando entiendes lo que te falta, viendo aquello que hacen otras personas, en esta analogía, eso es completamente diferente. Entonces entiendes que tu vida es un infierno. Lo mismo sucede aquí. Vivimos en una realidad rota y en verdad nos conformamos. Es decir, mira, yo soy una buena persona, no hablo la shonará, así me paro, digo el Shema, medio que estudio un poquito Torah, normal, ahí la llevo. Se la ve, la llevo, no existe el ahí la llevo. Si entendiéramos lo que significaba el Bet HaMikdash, lo que era ir a los, subir con los regalim, no sé cómo se dice en español, pero ir y llevar las primicias al Bet HaMikdash, ver el Cohen Gadol, oler el aroma del Ketoret, simplemente nos volveríamos locos por saber lo que no tenemos. Entonces, en principio, ¿qué hacemos? Nos conformamos, ok, llevas una buena vida, vives en Polanco, vas a rezar, pero te conformas con una vida trunca. Y esto es lo que deberíamos empezar a añorar, lo que nos falta. Dice Rab, vamos a continuar con la explicación. Brad Piece, Shlita. Don't kill him, Moshe. Okay, so it What's the was name? Brad Piece. It was Brad. one of my Gemara teachers in Or Sameach, one of the beginner classes. He said, you guys coming from the secular world, you don't get it. You don't understand Mashiach. You daven for it. You have no idea what you're talking about. He said, most of you, if you were to take a glimpse of what the world of the Mashiach would be, based on where you're coming from, I was talking to a bunch of new Balchuvas, okay? You'd be scared and you'd run the other direction. All the liberal, namby-pamby stuff, it's all gone when you have a Sanhedrin with death sentences. We're talking about absolute kafia datit, as they say in Israel now. This is, religious not persuasion, like forced. We're talking about a world where we mean business on Torah and mitzvahs. We're not joking around. The concept of the times of the Mashiach is taking the mitzvah observance seriously. Why was the temple taken away from us? Why was prophecy ended? We gave part of it, but there's more of it, which is this. Why do we not have the Sanhedrin? People didn't merit to have all these mitzvahs. You want them back? Go take a look at Shir HaShirim, written by King Shlomo, on the most, let's say, the pinnacle of all days of all since the times of creation. From the time of Adam Rishon, everything got to the point until the Jewish people would get through Egypt, get the Torah, get to the land of Israel, get rid of all their enemies, build the temple, and fire comes down from Shemayim, and now all of a sudden they start the service. And then King Shlomo writes Shir HaShirim, the Song of Songs, which is about the relationship between Hashem and the Jewish people. It was the only time when all of the mitzvahs were, in effect, very well. And inside Shir HaShirim, he speaks about this young lady who's Israel and the husband, which is Hashem. And it speaks about how the husband, she strayed and he left. But did he ever leave? He's peering through the lattice work, looking. Is she going to do tshuva? Is she going to come back? And if you come too soon,
I want it now. We want Mashiach. We want Mashiach now. We want Mashiach. We want Mashiach now. Yeah, okay. What have you done to do that? Are you leading 100% religious life? If you go towards the lattice work, when he's peering in, too soon, he runs away. But never forgetting you, always following you, but it's not time yet. That's the concept that we're waiting for. You want Mashiach? The only way to bring it is extremely seriously taking every single mitzvah that you can do. You're asking for 244 mitzvahs when you have 300 and, help me, Moshe. How many do we have that we can do? 300 and... 360 something. 360 something. Okay, you're 360 something that here or there, you're still not doing it so great. 9. Really? 369. 369. So you're 369, where that's like reaching towards the lattice work, and you push him away. You can't have the Mashiach. You are in the same status that pushed away the Beis Hamikdash. You can't daven for the Mashiach unless you're following all the mitzvahs. No, we're going to attack Christianity. Get me an Uzi. Okay, Moshe. Ok, por favor, recuerden todos que es necesario tener sus cámaras encendidas todo el tiempo. ¿Okay? Bueno, continuamos. Nos dice el Rab, su Jajam, cuando él estaba en la yeshiva, en una yeshiva de Balet Shuvah, es decir, de chicos que venían de regreso a la observancia religiosa, él se llama el Rab Brad Peace Shelita, todavía está vivo. Entonces, este Jajam les decía algo que es muy cierto y aplica también para nosotros. Les decía, miren, ustedes no tienen idea de lo que es el Mashiach. ¿Por qué? Ustedes vienen regresando. Dice, si ustedes por un momento estuvieran metidos en el mundo que significa Mashiach, se volverían locos. Además, probablemente estarían diciendo, ¿sabes qué? Estos judíos, este Mashiach, todos se volvieron extremistas, están locos. ¿De qué se trata esto? Es un infierno. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al concepto. Más aún, la vida que vivimos es exactamente lo opuesto de lo que Mashiach representa. Entonces, lo que va a suceder en los días de Mashiach es que las mitzvot se van a tomar completa y totalmente en serio, al grado de que una transgresión de ciertas mitzvot, por ejemplo Shabbat, podría llevar a la muerte efectiva a una persona, cosa que ahorita es impensable, ¿no? En el mundo liberal en el que vivimos. Ahora, hay que pensar en principio por qué no está el Mashiach y por qué no está el Bet HaMikdash. Para empezar, no tenemos Bet HaMikdash porque el pueblo de Israel dio por sentado y tomó muy poco en serio las mitzvot, es decir, no lo merecíamos ya. Desde que el hombre se creó con Adam y Rishon y con todo el desarrollo del pueblo de Israel hasta que se construyó el Mishkan y luego el Bet HaMikdash, fue la cúspide de las posibilidades que tenía el ser humano de llegarse a pegar a Hashem. Porque allí, en el momento que Shlomo HaMelech inaugura el Bet HaMikdash, el templo, ¿qué sucede? Baja fuego del cielo, se prenden los corbanos, los holocaustos, y se completa esa conexión. También sucedió en el Mishkan, en el tabernáculo en el desierto. Y el pueblo de Israel, el mundo entero, podría tener este canal de conexión. Sin embargo, incluso durante el tiempo que el Bet HaMikdash estuvo de pie, e incluso en el mismo momento que fue inaugurado, cuando Shlomo HaMelech, el rey Shlomo, escribe el libro Shir HaShirim, él desarrolla este concepto de una joven a la cual su esposo le visita, trata de llamar su atención, ella no le hace caso y de repente simplemente el esposo se va. Es decir, Shlomo HaMelech estaba narrando cómo iba a ser el éxodo post Bet HaMikdash, después de la destrucción del Bet HaMikdash. Y, por supuesto, todo se complicó. Ahora lo que tenemos es lejanía a Hashem. Y en principio es, ¿qué quieres? ¿Quieres regresar al servicio de Hashem?
Demuéstralo. Ese es el punto. No puedes decir, sí, queremos Mashiach hoy, y ya, estás medio cumpliendo mitzvot. Queremos Mashiach ahora y no tienes idea cómo cumplir Shabbat. ¿Para qué quieres Mashiach? Te van a llevar al Bet Din y Hasbe Shalom. ¿Por qué? Porque no tienes idea de lo que estás haciendo. Entonces, el pretender una vida en la que haya Mashiach es tomar extremadamente en serio la mitzvot y merecerlo. Por lo tanto, de las 613 mitzvot, no tenemos 244, me parece que dice el Rab, nos faltan o podemos cumplir apenas 369. ¿Cómo cumplimos estas 369? Con toda la pasión que se merecen. Estudiamos Torah, cumplimos con todo lo que aplica al 100%. Y si no, la pregunta es, espérate, ¿para qué? ¿Como para qué quieres a Mashiach? Te estás metiendo en un problemón. Before I start on this thing with Christianity, which is, I think, the absolute bang of the whole thing here. We'll go get a garbage pail and bring it because you're about ready to vomit. Okay, here we go. Ok. Dice el Rab, entonces, ni siquiera hemos tocado el tema del cristianismo. Esto es viendo el tema de Mashiach por fuera. Dice, ahora, si quieren ir a traer una bolsa de plástico, dice el Rab, porque cuando describa la visión del cristianismo del Mashiach, les van a dar ganas de vomitar, entonces esténse preparados. Shir HaShirim, which is considered holy of holies. We'll get to it in the process of this class many times. The most high day ever, written by Shlomo, the wisest person ever. Like I just said to you, if you try to grab the door, and she's going towards the lattice work, she sees him, her hands are dripping love, ahava. She wishes to serve Hashem. She's not ready. She's not following everything. She hasn't done complete shiva. Just imagine his hand dripping love to open the door, and he runs away. The message here is huge. You cannot ask for more when you are not yet doing the responsibilities that you have. If so, you not only are not going to get it, you push away. Why are you pushing away? You're saying, I want more. No, you don't. You want something fake. You want a show. You want to, like, everything should be fine and everything is all fixed and we're going to come back into this marriage. However, I have my boyfriend here and my boyfriend there and I'm doing this and doing that. And excuse me, you want to come back here? Only when you have fixed what your problem is, not 1 minute before. And if you're asking for more of a relationship, when you haven't fixed what's before, it's putrid. It's disgusting. You don't know what you're asking for. What you're actually doing is pushing away the relationship. The only way you can ask for Mashiach is if you're already following all of the mitzvahs that you can be as absolutely good as you can. Now, let's shoot Christianity in the guts and what they call Mashiach. El Shir HaShirim nos desarrolla la analogía de la relación entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel. En el principio nos habla de que el amado viene a buscar a su esposa, a su mujer, y él la busca, dice, sus manos destilan amor. Pero ella, sí, un poquito lo rechaza, como que, sí, y luego lo busca. Y cuando ella lo busca, él escapa de ella. Y entonces desarrolla todo el Shir HaShirim en torno a que ella va buscando a su amado por aquí y por allá. Bueno, el punto principal es un mensaje muy fuerte, porque el mensaje nos dice, no puedes pedir más si no estás a la altura de la responsabilidad. Porque lo único que genera esta actitud, lejos de acercar, es decir, me la llevo así, leve, no sé qué,
y aún así quiero más, en lugar de decir, bueno, pues te doy un poquito, genera todavía más alejamiento. Es decir, quiero más, pero en realidad no es cierto. ¿Por qué? Porque sigo conservando actitudes, creencias, ideas, eh, y no las quiero soltar. En principio, me gustaría todo perfecto. Es decir, que regrese la relación, hablando en el concepto del matrimonio que se maneja aquí en el Shir Hashirim. Es decir, ya vamos a arreglar nuestro matrimonio, vamos a volver a vivir juntos, vamos a ser felices, vamos a esto, vamos al otro, todo bien, todo en paz, nos vamos a querer mucho, pero todavía tengo a mi noviecito así en el closet. Todavía tengo a mi noviecito así que lo veo de vez en cuando. El punto es, espérate, ¿cómo quieres construir la relación? ¿Cómo quieres salvar la relación si no estás dispuesto a dejar a aquel con el que eres infiel? No es posible, es ilógico, es una aberración. Dice el Rab, que si la persona no puede primero eh, eh, retirar todas estas barreras y arreglar en verdad la relación, lo que desea es algo pútrido, es algo enfermizo. Y en lugar de acercar, imagínense que ahora sucede que así le pide no sé, a la esposa, al esposo que regrese, pero ahí está el amante o ahí está el amante. Tú ves que va a regresar y se va a poner contento y va a decir, sí es cierto, vamos a arreglar todo. Lo que va a hacer es decir, sabes que no te quiero volver a ver en la vida, me voy a alejar todavía más de ti. Es un insulto que me pida semejante cosa. La misma cosa así. Si la persona no puede cumplir, es decir, ya tienes 369 mitzvot, bediabad, ya lo que tienes, ni modo. Si no estás dispuesto a agarrar estas al 100% y hacer todo lo posible para cumplirlas, ¿para qué quieres más? Al contrario, es un insulto para Hashem que le pidas al Mashiach cuando ni siquiera quieres aplicarte con lo demás. Ahora dice el Rab, si vamos a entrar con el tema del cristianismo. Concept of the Shemendrik, good for nothing, low life, on the stick, is that he will die for your sins of not following the Torah, and you no longer have any obligations whatsoever. He has saved you from the responsibility of having to follow the Torah. All you need to do is believe that he saved you from the Torah, and you're doing great with Hashem. That's Mashiach. And he's going to come back and he's going to save you even more. I don't know, maybe he'll make up a bunch of other mitzvahs that you're going to, maybe we'll throw those out also. When you're davening for the Mashiach, you're davening for more mitzvahs. What do we say again and again and again all through the Talmud? Whenever we get to a discussion halachically that we don't know. We don't know the answer. It says Teku, Tishbi Yavo v'yitaretz kushiot. Eliyahu, the Tishbite will come, which means he'll announce the times of the Mashiach. The Mashiach will be here. At that time, when all the mitzvahs are here, and these questions that we don't know how to do this korban anymore. We don't know how to do that anymore. He will answer the questions so that we will be able to follow more mitzvahs. That's what we're davening for. More mitzvahs. Once we're already following everything. Why is the Mashiach waiting? Why do we not have the Mashiach? Well, hello, go look at ourselves. Are we ready for the Mashiach? As Rav Pradpi says, when you're davening for the Mashiach 3 times a day, and don't forget, if you have a cookie also, it's a snack, you're also going to be mentioning it, okay? Depending on how fat you are, you may be mentioning it 6 times a day, okay? So however many times it is that you're mentioning it, stop and look at yourself. Are you Re'ui? Are you the type of person who can ask for the Mashiach? Or are you the type of person who's pushing him away? How dare you ask for the Mashiach if you're not following halacha? Bueno, dice el Rab, el concepto del tarado, mequetrefe que colgaron en una cruz,
eh, es todavía más enfermizo, o sea, por encima de las tonterías que ya se han inventado del Mashiach, vienen ahora los cristianos y hacen una plasta horrenda de porquería aquí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, mira, el hijo vino y murió por tus pecados, ¿no? ¿Por qué pecados? Pues por no cumplir con la Torá, por hacer todo mal. Pero no, nada más eso. Ahora, como Él murió por tus pecados, ¿qué crees? Que ya no tienes la obligación de cumplir la Torá. Es decir, te salvé de la responsabilidad de cumplir la Torá. Qué gran ayuda, qué gran favor te hice. Dice el Rab. Esto debería darnos ganas de vomitar todo lo que cenamos. ¿Por qué? Porque, oye, espérate, si lo que yo quiero es servir y tú me vienes a decir que me vas a salvar de qué, del servicio. ¿Cómo tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y ahora qué va a pasar si viene? ¿También va a cancelar, ¿cómo se llama? El servicio del Beta Mikdash que vendría. Es una estupidez. Por lo tanto, dice el Rab, ¿cómo podemos siquiera imaginar que esto tenga algo de verdad? No tiene absolutamente nada de cierto. Todos los conceptos que nosotros no conocemos, am, hay una característica que sucede en el estudio, por ejemplo, de la Gemara, que muchas veces en la discusión que se desarrolla, los jajamim llegan a algo que se llama teiku. Es como llegar a un callejón sin salida y no se sabe cuál es la halajá. Entonces, el concepto es, no sabemos la halajá. ¿Cuándo lo vamos a saber? Viene Eliyahu Anabí y nos la va a revelar. Es decir, cuando venga Eliyahu Anabí, va a explicar estas preguntas que no sabemos su respuesta. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Porque solamente cuando estemos en los días del Mashiach y podamos tener las respuestas para poder cumplir, entonces vamos a tener esa posibilidad. Sin embargo, mientras tanto, tenemos que pensar una cosa. Con las mitzvot que tenemos y que seguro sabemos cómo desarrollarlas, Shema, el rezo, el estudio de Torah, el respeto entre nosotros, llámalo como quieras, les estamos haciendo bien. Dice el Rab, todas las veces que mencionas a Mashiach en el día, por lo menos 3 veces al día, si rezas las tres tefilot, o si comiste, no sé, una galleta, comiste pan, hasta, no sé, hasta 6 veces al día. Estás pidiendo por Mashiach. Dice el Rab, a ver, pongamos a pensar por un momento. ¿Quién soy yo? O sea, ¿cómo estoy actuando? Por mi actuar, estoy generando las condiciones que venga Mashiach, porque Mashiach solamente va a venir cuando el pueblo de Israel en su conjunto esté esforzándose y cumpliendo todas las misbot que ya tenemos. O somos estos otro sector que lo único que hace es enojar más a Hashem y dice, Mashiach, ¿por qué te voy a mandar a Mashiach? Lo que tienes no cumples, ahora quieres que te dé más. Al contrario, seguro eres la condición por la que no voy a mandar a Mashiach. Okay. Tell Michael Ortega we will have his question, but I just want to finish we're getting close to the end of the Mashiach issue. I want to finish the subject and then we'll take questions on this thing. Ok, entonces Mijael dice Rab que ya va a tomar tu pregunta, nada más que lo dejes terminar la idea de Mashiach y entonces damos el espacio para preguntas. Sí, Okay. gracias. Is the Mashiach a miracle worker, which will bring a world where no one will die and all will be according to the way that we want? Please hold on to something because many of you may fall off your seat. The Mashiach's going to die. Okay. In other words, there's a time period in Mashiach, then he dies. He's a human being. He's got a heart. It will eventually stop. Okay. And he will die. He's not a miracle worker. He's not a godlike figure. Okay. He's just a king who was born, goes to the bathroom, and is going to die. Okay. That's it. Okay. Is a miracle worker? No, not at all. Doesn't say anything about miracle worker. Is no one going to die? All the Shabbos violators will be killed on the spot. Idol worshippers who from other nations, will give an immediate ticket on El Al to get the heck out of here. Okay, you want to stay? Goodbye. Okay, there's a graveyard for you. Okay, churches, no, flattened to the ground. Okay, is it some type of utopian life? Is this an easy time? We already described it's not. Why do we want this? We just described that. We want this because we want the mitzvahs. So you may think
This sounds absolutely ridiculous. Come on, it's been 2,000 years. Give it up. Temple's not coming back. Give it up. Look how many people are going away from Judaism. This is never going to happen. I'd like to take you on a walk that I had. When did he die? I think it's 29 years ago. Maybe 30. 1 second. No, my child was not born yet. The second one. It's 30 years ago. 30 years ago this year. With Rabbi Simcha Wasserman. Tell him about this. Let me pull up the picture. Go ahead. Do you have a picture of the place? No. If you have a picture of Mattersdorf, it'd be wonderful. Mattersdorf, Jerusalem. With what? Wonderful. With T or D? M-A-T. Mattersdorf. Ok, let me find it. Ok, entonces, bueno, dice el Rab que, pregunta, Mashiach va a ser una especie de hacedor de milagros, es decir, va a venir y va a empezar así a levantar muertos y va a convertir las cosas en chocolate y cosas así. Dice el Rab, absolutamente no. A ver. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, ¿qué es Mashiach? ¿No? Dice el Rab, hay que agarrarse fuerte de sus sillas, ¿verdad? Porque en una de esas se van para atrás. Mashiach va a ser un simple ser humano. Y además, no nada más esto, Mashiach en algún momento le va a dar, no sé, un ataque cardíaco o lo que sea y se va a morir, como todo ser humano. Y además ok, es un rey de carne y hueso y también va a ir al baño como cualquiera de nosotros. No sé, se va a cansar, va a tener, no sé, cansancio, va a sudar, va a transpirar, va a ser como cualquier ser humano. Pero no va a ser un hacedor de milagros. Y además el tiempo en el que va a venir no va a ser un tiempo utópico, va a ser un momento de trabajo, tampoco va a ser fácil. Ahora, entonces, ¿para qué lo queremos? La respuesta es muy fácil, ya la desarrollamos. Queremos a Mashiach, ¿por qué? Porque necesitamos completar nuestro servicio a Hashem. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Ahora, la verdad es que hay otra pregunta. Es decir, ¿cuánto tiempo tenemos esperando a Mashiach? Más de 2000 años. Bueno, pues ya date por vencido. Si no pudiste en 2000 años, ¿tú crees que vas a poder ahora? La respuesta es... Dice el Rab, les voy a poner un ejemplo respecto de un momento que él tuvo como que caminó, que platicó con Rab Simcha Wasserman Zatzal, hace más o menos 30 años. Ok, I don't have Kiryat Mattersdorf, but I have Kiryat Onsdorf. Wunsdorf is the same thing. They touch each other. The same thing. Okay, we'll do this part first, and then we're going to finish these English, the Spanish, and we'll move on to the next picture. This man taught me. He was the student of the Chafetz Chaim. When he taught us the Sefer Chafetz Chaim, he did not have a book in his hand. He said, and Rebbe said, and he was talking about his Rebbe, the Chafetz Chaim. It was an unbelievable experience. His father, Rav Elchanan Wasserman, was the head of the generation during the Holocaust. He was killed in Auschwitz. And no, it wasn't Auschwitz. It was a different camp. Okay, but whatever. I remember the last years of his life, he never walked anywhere without a student with him. They made sure around the clock. He was never wanted to trip, never walked anywhere without a student next to him. I had a number of times that I was on my guard of duty. I remember one time walking in Mattersdorf from the shul back to his home. And I had asked him about this issue of Mashiach. And then he said to me what he said. Moshe, say this, and then you can put up the picture of Mattersdorf. Or Wunsdorf, same thing. Un second. Ok, nos dice el Rab que en alguna ocasión él tuvo la oportunidad de hablar con el Rab Simcha Wasserman.
¿Quién era el Rab Simcha Wasserman? Él era el hijo del Rab el Hanan Wasserman Zatzal. Él era el gadolador, el jajam más grande de su generación para los Ashkenazim. Ahora, su papá fue asesinado en una de las cámaras de gas, en un campo de concentración. Y en cierto momento, el Rab le preguntó, iba caminando con él y le preguntó respecto de Yep, that's it. cierta pregunta. Y entonces, ahorita vamos a ver respecto de, Yep. dice el Rab, estábamos caminando por ahí y, o sea, en uno de estos, de estas, ¿cómo se llama? De las calles de esta ciudad que se llama Kiryat Matzdor. Okay, by the way, just want to explain to you this picture here. This is at its beginning. Any spot of ground that you see, they had a war against the trees. Okay, there's a tree left over there. Okay, there's no spot of ground left. The whole thing has been taken up with buildings, but that's what it looked like then. And I want you to understand what this is. This isn't just Jews. Every single apartment here, they're all Shomer Shabbos. There is not one family living in Mattersdorf or Unsdorf that is not Shomer Shabbos. The area has grown since the pictures quite a bit. Now let me tell you about the walk. Okay, entonces, para que entendamos a lo que se refiere el Rab, tenemos que entender, este es uno de los barrios judíos en Jerusalén que se ha desarrollado todavía más. Esta parece que es una fotografía un tanto vieja todavía. Es el Rab, sí, es una de las vistas panorámicas, pero ahorita básicamente todos los espacios vacíos, incluso donde había de repente un poquito de árboles, dice el Rab, básicamente se llenaron ya de departamentos. Ahora, no es nada más que, ok, se colonizó la zona, sino que absolutamente todas las personas que viven allí, no nada más que son judíos 100% religiosos. Estamos hablando de un momento después de haber terminado el Holocausto, en donde básicamente se llevó a casi la extinción de todo el judaísmo en Europa oriental. Entonces dice el Rab, voy a comentarles un poquito lo que sucedió en la plática con el Rab Simcha Wasserman para entender ahora el porqué de la imagen. So I said to Rav Wasserman, I don't understand. Mashiach coming, so many Jews intermarrying, whatever. And I gave him all my questions. How could it be? And he looked stunned. He looked at me, stopped. And I'm holding his hand. Imagine, you know that this is a student of the Chofetz Chaim. He said, look around you. When I was older than you, when I was about twice your age, he was quite old at this time. I was about 20 something. So he was in his 40s. When I was in my 40s, the Jewish world was at the state of destruction. Almost all the yeshivas were destroyed. There was almost nothing left. People were being killed in huge numbers. There was no hope. He said, I was twice your age then. He said, and now I'm looking around. He said, I can't see far enough. And he said, and neither can you. Where you will see one apartment where somebody isn't following Shabbos. Now I have news for you guys. That was 30 years ago. Since then, just one little concept for you guys to understand. The population of Eretz Israel then was 3.1 million Jews. It's now 8 point something. The entering class of Jerusalem, of kindergarten, at that point was 25% Shomer Shabbos. It's now 70 something percent. Figure that out.
That means for every child who was Shomer Shabbos, back then, you have between 6 and 8, 6 to 8. Figure out the math, whatever. Now, the rejuvenation of the religious community is not explainable. 30 years. But then take a look at Rav Simcha's eyes. Imagine the concentration camps. Till this, to where he was. And then from where he was when I was holding his hand till now. And people have a hard time believing that the Mashiach could come. Are you retarded? Nos dice Rab que él tuvo la oportunidad de caminar de la mano de Rab Simcha Wasserman en una de estas áreas. Y le preguntaba el Rav Zalman al Rav Simcha Wasserman, ya nomás tener la oportunidad de haber hablado con él, era una cosa increíble. Su papá era el alumno principal del Hafetz Haim. Entonces estamos hablando de leyendas del judaísmo contemporáneo. Entonces iba caminando y el Rav Zalman le dijo, mira, ¿sabes qué? Se me hace muy complicado pensar que puede venir Mashiach, es decir, no ves cuántos judíos no religiosos hay, es decir, hay un montón de judíos que no guardan Shabbat, que simplemente no les importa. El Rav Simcha Wasserman le dijo, mira, voltea a tu alrededor, justo estaban en esta área. Y tienes que saber una cosa, si yo tenía 40 años de edad, cuando inició el Holocausto, dice, y yo vi cómo el judaísmo, por lo menos en Europa, básicamente llegó a su fin. Asesinaron prácticamente a todos los judíos europeos y no teníamos idea si siquiera podríamos llegar a algún país, sobrevivir. Ese era el punto. ¿Vamos a vivir o no? Y dice, ahora, apenas unos años después, dice, ni tú ni yo podemos alcanzar a ver todo el vecindario. Dice, ni una sola de estas casas tiene más que familias judías que son los observantes de todas las mitzvot. Dice, absolutamente todas ellas. Y esto sucedió apenas en unos años. Hace algunos años pensamos que nos íbamos a extinguir. Hoy, dice el Rab, por todos lados crece y crece ¿cómo se llama? El nivel de judaísmo y las familias religiosas. Antes, cuando se inició el Estado de Israel, el promedio de familias religiosas era o sea, que traían a sus niños al kinder, era del 20%. Hoy en día es del 70%. En ese momento había como 3.1 millones de judíos religiosos en Israel. Ahorita superan los 8 millones de judíos religiosos. El hecho que haya sucedido apenas en unas décadas, no nada más es un milagro, es una prueba fehaciente de una cosa. Estarías loco de no pensar que Mashiach puede ser una realidad en cualquier momento. So this is Mashiach. We finished this. We'll go for the question now. This is what we're waiting for. Return of the mitzvahs. Now we're going to deal with a odd concept, which has nothing to do with the ghouls and goblins of your Halloween religion that you have in Mexico, of the resurrection of the dead. I mean, it's really Halloween, guys. Go to the graveyards there. It's unbelievable. You guys live in Halloween. Okay. Let's deal with the reality after the break. But first of all, let's have Mikhail's question. Ok, dice Ram, con esto concluimos el tema de Mashiach. Ahora, vamos a pasar a la pregunta de Mijael y luego nos vamos a mover a un punto todavía más raro, más polémico. ¿Por qué? Dice el Rab, el tema de la resurrección de los muertos. Dice, tal vez para nosotros los mexicanos que tenemos toda esta tradición de las calaveritas y eso pueda ser algo familiar y vamos a pensar que van a andar calaveritas y parcas por todos lados. Pero esto dista mucho de ser verdad. Entonces, vamos a describir un momento más lo que pasa, pero en principio vamos con la pregunta de Mijael. Gracias. Es rápido. ¿Qué es, en la medida del Mashiach, qué ADN o qué genealogía van a considerar para saber con certeza que es el Mashiach
los dirigentes de ese entonces del pueblo de Israel. ¿Qué genealogía o qué ADN si debe de ser de la casa del Melech David? Y la otra es desde dónde empezó, por ejemplo, Joseph, el hijo del patriarca Jacob, era un salvador, fue un salvador. ¿Desde dónde empieza? Porque yo no he entendido, no he distinguido desde dónde empieza la idea del Mashiach, que va a morir, va a haber resurrección de los muertos en la Torah. No, no lo he visto, no lo he encontrado. Esa es mi pregunta. Gracias. What's the question? Yeah, how can you relate that there's going to be the genealogy, or how it's going to be tested that he is from the Davidic dynasty? And also, from where starts the concept of Mashiach? It started with Joseph Tzaddik, or where did it start? Very simple. When Eliyahu Hanavi will appear, there will be no questions. We will not need bumper stickers saying that somebody is Mashiach. We won't have billboards saying, this guy's Mashiach. No, there will be no machloket. It will be completely obvious to the world what is going on. There will not be a single person who will say, no, this guy isn't it. Why? You'll see a Beis Hamikdash built on the Temple Mount. You will see the Sanhedrin reinstated. You will see all the churches being burned down. You will see Torah law coming in 100%. These are the words of the Rambam. That is the definition of Mashiach. How will you know he's in the Davidic reign? Do you think Hashem is going to allow this to happen if this is not? There will be no disagreement here. Now, why does it have to be from David? Let's have the break and I'll tell you. Ok, entonces dice el Rab respecto a la prueba, si quieres llamarlo una prueba genética o que sea necesario como para decir, a ver, ¿quién llegó? Vamos a hacer la prueba, si es, si no es. El Rab ni siquiera va a ser necesario, porque la realidad va a ser tan apabullante que lo único que va a quedar es entrar a la corriente de la época de Mashiach. Es decir, cuando llegue Eliyahu Hanavi, va a ser tan claro y tan contundente que simplemente no va a haber lugar a dudas por todo lo que va a hacer. Es decir, en algún momento vas a ver, no sé, que tume la mezquita de Omar, que empiecen la planeación, que empiece el Sanedrín, todas estas cosas. Simplemente, digamos que las cosas van a caer por su propio peso. But I have an even better answer on that exactly from Rav Bullman, not Fullman, Rav Bullman's, that's all. Okay, but also it's Pashut, because there's families who have their genealogical tree up to David HaMelech. So, absolutely. If okay. you have up to David HaMelech, back to Adam Arishon. So. Okay, entonces, dice el rap, pero bueno, ahorita después vamos a tomar ¿cómo se llama el receso? Tenemos un receso de 9 a 9:05. Dice el rap, pero tengo una respuesta todavía mejor que dar. Nada más que va a ser después del receso y nos vemos en 5 minutos, por favor. No necesitan desconectarse ni apagar la cámara. Nos vemos en 5.
Shalom, Rabino, aquí estoy. Shalom Hola, Aleichem. profe. Shalom Aleichem. There it is. Okay. I actually understand this question better now. And this question is an even better question. As I was doing, I have a better answer because I have a better understanding of this question. There's been a lot of false Mashiachs. We had Shabbatai Tzvi. We had Bar Kochva. You had Shmendrik. You've got a bunch of things even you have right now with this group from Chabad. What is the way to know what's a real Mashiach and what's not? I had an opportunity, the Mashkiach, there were two Mashkiachim. One was on learning and one was Mashkiach Ruchani, like any other large yeshiva has two. The Mashkiach Ruchani of Or Sameach at that time was Rav Bulman Zatzal. In the English-speaking community, he was big stuff. And around the time that the Lubavitch Rebbe was very ill, and we all knew he was going to die at some point soon, he said, okay, let's talk about the issue of how do you know what's real Mashiach and not, so that people will never get confused. And he gave a rule, by the way, Rav Bulman was the most renowned historian in the Jewish world at that time. Beryl Wine, who has written all these history books, was his student. Okay, the Book of Our Heritage was translated by Rav Bulman. Rav Bulman was big stuff on Jewish history. And he said, I'm going to give you a rule. If you listen carefully to every detail of this rule, you cannot possibly get confused by what a false Mashiach is. You will know instantly. Hace ratito también dijo el Rab, o sea, si es por el lado genético, hay que saber, hay familias en el mundo, familias judías, que conservan sus árboles genealógicos. Yo sé de una familia en México, escuché que puede rastrear su árbol genealógico hasta David Amelech. I have one across the street also. Bueno, dice el Rab que one building away. I think that also Rav Peretz, Yehuda Peretz, married with one of the woman that has also. Entonces, the whole Rappaport family, anybody whose family name is Rappaport, which is huge, one of the largest Jewish families, they're all back straight back to David Melech. Okay. Por ejemplo, el apellido Peretz y luego el apellido Rappaport son gente que desciende directamente de David Amelech, del rey David. Entonces, hay familias que pueden probar con un árbol genealógico que provienen directamente de David Amelech. Entonces, respecto a la genealogía,
tampoco es tanto problema. Sin embargo, dice Rab, hay que entender que también en la historia del judaísmo ha habido un montón de Mashiach que son falsos. Por ejemplo, Bar Kokhba, Shabbatai Tzvi, el tarado que colgaron en el palo. Y ha habido otros, incluso mucho más modernos. Por ejemplo, lo que le atribuyen al Rebbe de Lubavitch. Entonces dice Rab, hay que aclarar esto, porque cuando él estaba en la yeshiva, el Mashgiach Ruhani es como una especie de prefecto, por así decirlo, de una yeshiva grande, es como para atender la necesidad de los jóvenes, darles consejería y todo ello. Era el Ram Bolman, Satzal. Entonces, él, para ese momento, era el historiador más importante con vida ¿cómo se llama? En el mundo. Y de hecho, hay otro jajam se llama Rab Beryl Wayne, que es un historiador muy renombrado, basa todos sus trabajos en Rab Bowman. Bueno, el punto es que cuando el Rebbe de Lubavitch estaba muy enfermo y estaba ya cerca de morir, el Rab quiso hablar con todos los alumnos de la yeshiva. Y les dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar respecto a Mashiach, qué es y qué no es Mashiach. Y les voy a dar una regla básica para que no caigan en el error de especular quién es y quién no es. He said, we have, and he brought a number of psukim. I'm sorry, I'm not of his level and don't remember everything, but there's plenty, and you could probably find it by looking up in the concordance of psukim, which explain to us how the Torah will not, mat'eh, will not lead astray the Jewish people. And Rav Bullman said, if you look through Jewish history at every single false Mashiach, I just gave you a few names. Rav Bullman went through, rattled it off like you're reading a phone book, and he went from the generations in order, bum, 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 all the way through from the beginning to the end, every single false Mashiach. He said, I have a rule. Let's take a look at it. They all don't fit the rule. How do you know that somebody is Mashiach and how not? It's very simple. Here we go. Ok, entonces la regla, bueno, en principio Rab Bowman hizo lo que siempre, es decir, les empezó a traer un montón de versos de la Torah. You can find his picture, Rab Nachman Bullman, B-U-L-M-A-N, Nachman Bullman. Entonces les empezó a traer un montón de psukim de la Torah, para empezar como para ir viendo los requisitos, ¿no? Y luego dice el Rab, les dijo, vamos a estudiar y vamos a ver a todos los falsos Mashiach que han existido, y de aquí vamos a aprender por qué, o sea, una regla muy simple que nos va a ayudar a comprender cómo ninguno de ellos aplicó en el concepto de Mashiach. Entonces, voy a ponerles una foto del Rab Bowman. Un momento, okay, go ahead. He said, if you look through Jewish history, the Torah won't lead us astray. So what's the Torah? Let's look at the major section of Torah giants. So you look at these communities, sometimes it was the Moroccans, sometimes it was the Ammonites, sometimes it was the Ashkenazi. He said, go look at whichever section of the Jewish people at the generation where the Mashiach, this supposed Mashiach is. Look at the majority, the place where the majority of Torah is. Ay, Rebbe, I loved him so much. Anyway, so he lived one building away, not even a building away, one window away from me. Anyway, so he said, if you take a look at that community,
And then when you're looking at that community, go to the Talmidei Chachamim of that community. Do the majority of them say that this person is Mashiach? He said, you will not find one time in all of Jewish history that the major part of the religious community, and then look in that and look at the majority of the Talmidei Chachamim, that they ever went after one of these false Mashiachs. And then I raised my hand. I said, Rebbe, what about Bar Kochba? Rebbe Akiva, he was the head rabbi of the generation, right? And he went after Bar Kochba. It's a very good question, but you didn't listen to me. Go look at what the Talmud says. Rebbe Akiva actually was correct. Bar Kochba could have been the Mashiach, but because of certain things in the generation, the man, it says most, look at the Talmud, most of Rebbe Akiva's chaverim, his friends, most of them told him, Akiva, you're making a mistake. Now let's take a look at modern day. Was the Lubavitch Rebbe a very good man? Yes. Did he teach a lot of Torah? Yes. Was he a major posek? I hate to tell you. He got his sock from Rav Feinstein. He wasn't the posek. Okay, anyway. When he was around, was the Chabad the largest percentage of Shomer Mitzvah people? Not in the slightest. Not in the slightest. Not at all. And who was? Definitely the Ashkenazi community at that time. Oh, let's see if you want to take the Sephardic community, fine. You want to take the Hasidic community? Take any of them. Did any, forget about let's deal with mercy, did any of the major Torah communities view this man as Mashiach? No. Answer, done. How are you going to know? It'll be obvious. It'll be clear. When the rabbis of Panovich, if it was this generation, the rabbis of Panovich all come together and they say, this guy's the Mashiach. Start running. Okay, I will say something. There was a lot of noise several months ago regarding it's a young Talmid Chacham. It's called Yanuka. What they call him Yanuka. Do you hear about him? Never heard of him. In Israel. He's in Israel. Never heard of him. Has a photographic memory. He's outstanding. But it was a big noise in the outside of Israel circles. As far as I know, in Israel wasn't that much of an issue. Okay. Bueno, entonces, ¿cuál es la regla que presentó el Rav Bowman? Dice, mira, en la historia de la humanidad ha habido momentos en que ciertas comunidades han sido muy, muy fuertes. En cierto momento, las comunidades, por ejemplo, en Ashkenaz, en Europa Oriental, fueron muy, muy fuertes. En cierto momento, las comunidades en Babel fueron muy, muy fuertes. En cierto momento, en las comunidades en el Yemen, o la comunidad en Yemen, fueron muy fuertes. Y si te fijas en cada una de estas comunidades y ves a los Talmidei Jajamim, es decir, a los Rabbanim, a los grandes sabios del lugar, y ellos reconocen a esta persona como Mashiach, seguro es. Vamos a agarrar ahora los ejemplos. Shabbatai Tzvi, Bar Kochba, el colgado, pues lo colgaron. Entonces salió ya rechazado. Pero también en cuestión del Rebbe de Lubavitch. ¿Por qué? Dice, vamos a ver, agarrar el ejemplo de Bar Kochba. ¿Por qué uno podría decir, probablemente encaja? Porque en primera instancia, si los Jajamim, los sabios grandes de esa generación lo reconocen como Mashiach, seguro lo es, pero vemos que en cada generación que sucedió a una persona que se rebelaba o que decía o que pretendía ser Mashiach, los Jajamim de ese momento lo rechazaban como tal. La pregunta es, oye, pero con Bar Kochba no fue así, es decir, Rabbi Akiva, que era un Jajam gigantesco, él dijo que sí,
Sí, pero dice, cuando el Rav Zalman le dijo eso a Rav Bolman, dijo, sí, pero tú no estás escuchando lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando sucedió lo de Bar Kokhba, que en verdad tenía una buena posibilidad de ser Mashiach, eh, ¿cómo se llama? El grueso de los amigos, o sea, los jajamim, compañeros de Rabbi Akiva, le dijeron, estás equivocado, no es. Y efectivamente no fue al final de cuentas. Resultó también con el Rebbe de Lubavitch, aunque fue un rabino muy grande, un tzaddik, no fue un posek tan reconocido. El posek en primera instancia era Rab Moshe Feinstein en los Ashkenazim, cuando el Rebbe de Lubavitch estaba vivo. Aún así, ni siquiera. Not just that, the Lubavitch Rebbe asked his halacha questions to Rav Feinstein. Okay, incluso el Rebbe de Lubavitch preguntaba sus preguntas de halajá con Rab Moshe Feinstein. Entonces no era el posek de la generación, no era el legislador rabínico por excelencia de la generación. Por otro lado, nos dice el Rab que había también, en ese momento, Chabad, el movimiento de Chabad ni siquiera presentaba en número y en fuerza y en religiosidad un porcentaje como para ser destacado en el, ¿cómo se llama?, el ámbito judío. Entonces, la posibilidad de que fuera básicamente es nula. Ahora, la verdad es que yo también pregunté como ustedes, porque escuché el rumor y después me puse un poquito a investigar sobre Yanuka. Yanuka es un nombre que... But just tell them over here, I never even heard of this. This is the first time I've ever heard of this. As much as, like, was the religious world in an uproar about this? Over here? This is the first time I've even heard of it. No, and it's mostly because it's common over there. There's outstanding Talmidei Chachamim. It's not just Yanuka. I hear classes from Rav Meir Eliyahu, who is another Sephardic Rav who is, photographic memory. He says everything by heart and everything, Yeah, and I've got Hananya. I mean, so. Yeah, so people are not used to it. So if they, heard in YouTube and whatever that someone knows by heart the Torah, they say, oh, it's Mashiach, No, it's pues. a big thing. Entonces, ¿qué sucede? Ahora pregunten de Yanuka. Yanuka se hizo un escándalo. ¿Por qué no sé qué es, no sé, la verdad, no sé, es un youtuber, no sé, dijo que había llegado el Mesías para los judíos? Y luego que no sé, que era el anticristo. Empezaron a decir un montón de tonterías. Y entonces, pobre sujeto, es un Talmid Jajam muy grande. Y en verdad es un Jajam que se sabe básicamente todo de memoria. Pero ese es el problema que tenemos nosotros, que no estamos tan cercanos al estudio de Torah como el judaísmo lo ha estado, que de repente sabemos o nos enteramos de un Talmid Jajam que se sabe todo de memoria y decimos, Mashiach. ¿Por qué? Porque se sabe la Torah de memoria. Pero esto es una cosa común. No es nada más él. Por ejemplo, hay otro Jajam, se llama Rav Meir Eliyahu, es un Jajam sefaradí, que también tiene memoria fotográfica y te puede recitar básicamente cualquier texto de memoria. Dice el Rab, si a esas vamos, su hijo Hanania también se sabe todo de memoria. Es decir, entonces que ya por eso mi hijo es Mashiach, no más porque se sabe la Gemara de memoria. Eso es común en la tierra de Israel. Pero como nosotros no estamos acostumbrados a eso, de repente nos asustamos con que un jajam se sepa la Gemara de memoria. Es que todo, o sea, esto es común dentro del pueblo de Israel. Por eso de repente uno cae en el error. Okay. By the way, I'm going to need the help of the group over here. Okay, according to Moshe, I was supposed to be finishing the 13 Articles of Faith today. Okay, I don't want the administration to fire me, so everybody should please, stand behind me over here. Okay, we will do this on Sunday night. Okay, 13th principle of faith is, I believe with perfect faith that there will be a revival of the dead at the time that it shall please the Creator. Blessed be his name, and his mention shall be exalted forever and ever. I just want to leave you with a question, and then you guys will continue with your questions with Moshe. Can we believe in everything and skip this? No. We're told that if you don't believe in this and what this actually means, not what you guys think now. I can guarantee you it's not what you guys think now. If you don't believe in this, you're considered an absolute heretic.
Everything until now seems wonderful. This one thing bothers you. Of course it does, because you don't understand what it means. I guarantee you that after next class, you'll look at this and you'll say, oh my gosh, what was I thinking? But we'll get there. I do want to answer one question before I leave. I know that there was a question about Kafakela that Moshe had a question about, so let me answer that one now, and then I'll leave. Ok, entonces dice el Rab, bueno, estaba programado que hoy terminara la sección de los 13 principios de fe, se alargó la cosa. Entonces, pues bueno, Bezrat Hashem, terminamos con este punto el día domingo, el punto que nos falta, que tiene que ver con la resurrección de los muertos. En verdad es un tema muy raro, que puede presentar un montón de problemas, pero en principio tenemos que saber que nos dice nuestro Jamim, en particular el Rambam, que si una persona no cree en la resurrección de los muertos, esta persona es un hereje. Dice, oye, pero espérate, que ahora de repente tengo que creer en los zombies y cosas así, está muy raro, porque es una de las bases de la fe judía creer en los zombies o no sé, de qué se trata, ¿no? Entonces dice, vamos a dejar la pregunta abierta. Desde el Hashem el domingo abordamos el tema y con eso concluimos los 13 principios de fe. Pero ayer hubo una pregunta, estábamos hablando de ciertas cosas de reencarnación y demás. Alguien preguntó, me parece que fue Sejaria, respecto de Kafa Kela. Entonces el Rab quiere responder esto y con ello terminamos la clase. Me quedo con la gente de habla inglesa para preguntas, por favor. Okay, go ahead. Also, there's a bunch of people who have questions. I mean, you're not even just English. I'm sorry about it. Okay, couldn't answer the questions yet. So, okay, like this. Anytime dealing with things having to do with Olam Habriya, world of the souls, Gehenna, Gan Eden, any of these things, they're described in physical terms, and it's not physical. It's trying to help us understand that. Just look at the first page of the Otzot Chaim. No in, no out, no up, no down, no before, no after. So when Kafakela talks about somebody who is a certain type of an Averenik, a certain type of a Russian, who is swung by catapult from one end of the world to the other and back and forth, and it is considered, the worst torture. I don't know about you, but my idiots, children, go to Luna Park, and they go onto these roller coasters, and swung back and forth, and they pay money to do this, and they go back the next day. So what's so horrible? We're missing something. When it says that they go from one end of the world, Olam, Ne'elam, Helem, of the cloudy barriers to understanding, from one end to the other and back and forth. What does this mean? If you had done Averas, which affected somebody else, and maybe that person became less observant, but this person, bad things happened to them. You spoke Lashon Hara, this person lost their job. Then their children go off the job because there's no food in the home. Maybe their child would have become the Gadol Adur. Maybe this would have happened. You start to see from one end to the other what didn't happen because of what you did, and what horrible things did happen because of what you did, and then back again. And now there's repercussions to the repercussions, and repercussions to the repercussions, to the repercussions, and back and forth. Now, remember, what is your neshama? It's a piece of Hashem from above. Your nefesh in this world. It's not just cutting off. We're talking about someone who has caused evil in this world. And because of that, there is no you. You're no lama neshamas. You're in Gehenna, Grafakel. You're in a concept of absolute, complete not separation from Hashem. Absolutely understanding what Hashem is and that you are nothing and non-existent. Okay, but And you're seeing what separation to Hashem you created. Yeah, what? But what is, it's a book, it's a concept, it's a punishment. It's a spiritual, just like Gehenna is a spiritual madur section. We're not talking physical, okay, of Olam HaBriya. Olam HaNeshamas is there, and Gehenna is there, and Kafakela is there. It's in Olam HaBriya. It's the same place where the angels are. In other words, it's a spiritual existence just out of Olam HaTzilut.
where there are concepts of individuals, such as angels. Michael is different than Uriel. Okay, Torah is just Torah. Olam Bria, there are individuals, but it's not physical. And so you're being brought from one end of the world to the other, saying what you messed up and all of its repercussions. And the pain is because if you really are completely attached to Hashem and you see what detachments you have done, and it's no end to what you have created, that's Kaf Hakela. The pain is so searing, there's no description. The only thing they can do is being swung from one end of the world to the other to see, take a look, see what you did. Bueno, entonces el Rab quiere aclarar, por ahí si andas Sejaria, el concepto de Kafakela es un lugar en específico, por así decirlo, en el mundo de Briah. Es decir, nosotros tenemos conceptos de ciertos mundos. El mundo de Atzilut es el más elevado, que es al lado del concepto de Hashem, por así decirlo. Luego tenemos el mundo de Briah, y luego Yetzirah, y al final Asia, en donde nosotros vivimos. En el mundo de Briah tenemos entonces que hay una sección que se llama Kafakel. Esta sección básicamente es un lugar en donde se castiga a las almas, y es un medio de castigo. Ahora, la descripción viene en una definición física, pero no podría entenderse bien. Por ejemplo, dice que estas almas son lanzadas de un lado a otro del mundo. Ahora es el Rab, uno podría decir, o sea, parece que está jugando al bungee, ¿no? Parece que está jugando a la montaña rusa, y la verdad eso pues no parece tan mal. Es decir, ya, se me va a subir a la montaña rusa, ¿hay quien paga por subirse a la montaña rusa? ¿Por qué sería tanto problema que lancen de un lado a otro a un alma? ¿Verdad? Pero otra vez es ponerlo en conceptos antropomórficos para tratar de entenderlo un poquito mejor. Sin embargo, el punto es, cuando hablamos de Olam, que lo lanzan a uno y otro lado del mundo, hablamos de Neelam, es decir, de esta creación que se oculta, esta serie de barreras que impiden en realidad el reconocimiento de Hashem. Entonces lo que sucede en este lugar es un castigo en el que va de un lado a otro del mundo, de la ilusión, de la oscuridad esta, sin poder salir. Es decir, es un ir y venir eterno para esta alma por ciertos pecados que hizo. Por ejemplo, poner un tropiezo para otras personas, o pues, sacarlas y llevarlas a un concepto erróneo, hacer pecar a más personas. Y esto generaría algo interminable, porque eso se está repitiendo. Por ejemplo, si una persona habla la shonara de otra, y por causa de esto, esta persona pierde su trabajo, y por causa de esto, su hijo después tiene que salir de la yeshiva, y por salir de la yeshiva, no sé, entra a las drogas. Pero este niño estaba destinado a ser el gadolador, y ahora ya no va a ser el gadolador. ¿Por qué? Porque se volvió drogadicto y después se suicida. Entonces, la persona que habló la shonara en principio de él y generó toda esta bola de nieve va a cargar con las consecuencias de absolutamente cada una de las cosas que sucedan con este niño, las almas que no vinieron, que estaban destinadas a venir, sus hijos, nietos, bisnietos, todo esto se le carga a la cuenta de la persona que habló la shonara, y es castigado en este concepto de kafakel, es decir, eternamente ir de un lado para otro. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es lo que quería explicar el Rab. Terminó la clase de hoy. Entonces voy a quedarme con las personas de habla inglesa. El domingo por la noche terminamos con la sección de los 13 principios de fe. So, okay, we ended this section. If people, English speakers, have a question, please let me know. We have Monday and Thursday to deal with questions in English. So we can take the time for it if you want. Gracias. Gracias, More. Buenas. Te escala mis votos, Rab. Gracias por responder mi duda. Muchas gracias, Rabzana. Gracias, Laila Tov. Gracias, Laila Top. A todos. Gracias, Laila Top, Rabino. Mucho gusto. Shabbat shalom. Gracias, Rab. Adelante. Do we have any questions for English speakers?
Still on Sunday, we will deal with the last topic on this section, but we'll have to wait until then. Ok, señora Esperanza, ¿quiere decir su pregunta? La puse en ¿cómo se llama? En en el chat. Bueno, mis preguntas son básicamente referente a lo que estamos haciendo la conversión. Durante la conversión, ¿cuáles son los procesos a seguir o lo que tenemos que aprender y accionar? Esa es una características o pasos. Una vez que ya se concluyó lo de, una vez que ya estamos en el proceso, supongo que hay un examen o para poder hacer la conversión, también tiene un costo, es lo que tengo entendido. Se puede uno ya cambiar el nombre legalmente. Es un proceso complicado. Ya uno puede convivir directamente con judíos. Esas son mis preguntas. Okay, entonces, de entrada, el programa les va a facilitar todas las herramientas necesarias para el desarrollo del mismo. Es decir, las clases y también las evaluaciones. Por ejemplo, ahorita terminando la sección de los 13 principios de fe, vamos a hacer una pequeña evaluación para saber que los conceptos básicos de la misma estén bien aprendidos. De todos modos, terminando la sección de los principios de fe, yo les voy a dar ¿cómo se llama? El cuestionario respondido para que lo tengan para hacer un repaso. Por otro lado, el programa y los costos administrativos de los servicios que estamos dando. Nosotros, Haz Shalom, no vendemos conversiones. Lo que hacemos es preparar a las personas para su entrevista final. Y al final del programa, les damos el servicio de ser entrevistados con un bedín y culminar el programa de conversión. Les damos también el acceso a una migre kosher para que el programa finalice exitosamente. Ahora, todo depende del desarrollo del programa, de que puedan presentarse y la evaluación del bedín sea satisfactoria. Eso ya no depende de mí. Yo les doy un servicio, es decir, llegar y presentarse ante el bedín. Si ustedes pasan el bedín, muy bien. Y si Haz Shalom no pasan la entrevista con el bedín, con muchísimo gusto, yo como parte de la administración, les doy la oportunidad de tomar todo el programa el año que viene. Es decir, el punto aquí es ayudarlos para que lo logren y no impedírselos. Por otro lado, todos los costos van cubiertos en la parte administrativa y ya respecto a la administración lo podemos platicar en privado o en una llamada. Por otro lado, respecto del nombre, efectivamente lo pueden escoger desde ahora. Normalmente para sus documentos, para el documento que los reconoce como judíos, se llama Teudat Gerut, que es un documento en donde vienen los rabinos que les entrevistaron y que atestiguaron que bajaron a la migbe, y con ello ustedes prueban ante cualquier comunidad o jajam o lo que sea su judeidad. Respecto del gobierno, por ejemplo, de México, si tienen que cambiarse el nombre, no es necesario. Yo, por ejemplo, tengo mi credencial de lector con el nombre secular, y por otro lado, nadie me conoce como ese nombre en el judaísmo, todos me conocen como Moshe Ruxel. Entonces, esa es la forma en que se hace usualmente. Y si pueden convivir con Yehudim en este momento, por supuesto, vénganse a Puebla, y aquí van a pasar un Shabbat muy agradable, vénganse a la comunidad, aprendan cómo se desarrolle. Entonces, de hecho, lo ideal es estar ya en contacto con una comunidad, porque necesitan aprender un montón de cosas respecto de respecto al Shabbat, respecto de la forma de estudios, cómo se vive en comunidad. Entonces, es necesario vivir en comunidad lo más pronto posible. Esto es parte de los requisitos que pide el Bet Din, que la persona esté involucrada en una comunidad por lo menos 6 meses antes que sea su entrevista final. Para poder convivir con la comunidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son los pasos a seguir? O sea, primero supongo que hay que cambiar de residencia o sí, o sea,
cómo llegas tú a ese otro sitio para poder convivir y aprender realmente bien el cómo se lleva, ¿cómo explicarlo? Lo aprendido, cómo lo vamos a llevar a la acción, obviamente que sea fidedigno y no tanto por, ¿cómo se llama? Por algún lineamiento, sino porque realmente para mí en lo personal es porque me nace del alma, de mi ser, de mi corazón, cumplir las cosas del Eterno, las cosas de Hashem, de Adon Olam, porque él me sacó, como dice David, del fango. Entonces, eso es lo que yo quiero saber, para saber qué medidas tengo que tomar y ya empezar lo hago, pero pienso que me faltan muchas cosas. Entonces, para hacerlo de la manera correcta y adecuada, para no seguir transgrediendo cosas. Ok, de entrada hay que buscar una comunidad judía. Entonces yo le digo, tenemos por ejemplo una comunidad funcional en Puebla, hay una comunidad en Cuernavaca, hay varias comunidades en la Ciudad de México, es un poquito más complicado el ingreso, pero la cuestión es ubicar un lugar en donde puede ser recibido. Eso es lo principal. Hablar con el rab, hablar con la comunidad allá y poner las condiciones para moverse. Ahora, definitivamente sería dispararse en la pierna es, ¿cómo se llama? Moverse y decir, al ratito me regreso, no sé, por ejemplo, yo soy originario de Oaxaca y por supuesto dejé la bella y paradisíaca Oaxaca para venirme a Puebla, que hay volcanes, imagínense. Entonces todo el tiempo llueve así ceniza y cosas tan raras como esas. Entonces ya no soy de aquí, me da frío, de todos modos, es el lugar en donde hay una comunidad, es el único lugar en donde yo encontré la manera de desarrollarme. Entonces hay que dejar ciertas cosas, pues sí. ¿Para qué? Para vivir en una comunidad. Una persona no se puede engañar y decir, ok, voy a vivir en, no sé, en algún lugar, en Belice, en Guatemala, en Venezuela, en Oaxaca, y pensar que se van a dar las condiciones para cumplir las mitzvot. En este momento no hay. Entonces, pues sí, hay que cambiarse de residencia. Y de allí, en el programa de conversión, usted va a desarrollar, no nada más el apego. Ahorita lo que está haciendo el RAB es barrer todos estos conceptos que todavía quedan de cristianismo en nuestra cabeza. ¿Por qué? Por mucho que amemos el judaísmo, y hayamos estudiado y queramos mucho a Hashem y estemos apasionados, todavía queda basura allá arriba y hay que barrerlo. Una vez que tengamos las bases firmes, usted va a aprender, y todos nosotros, la forma correcta de cumplir mitzvot. Eso lo vamos a desarrollar en el programa de conversión. Y yo le digo, en cierto momento tiene que poner las condiciones, visite las comunidades, está invitada a poder venir a Puebla, y Bezrat Hashem va usted poniendo las condiciones para que esto se pueda lograr. Entonces, otra pregunta, por ejemplo, ustedes que nos están dando la guía para hacer la conversión, quiero entender que tienen o conocen comunidades judías en las que uno quizá nos dé la oportunidad de visitar y primero pedirle a Dios, ¿verdad? Para que Él abra las puertas y entonces tomar las decisiones pertinentes para hacer los cambios pertinentes. Sí, un poquito más adelante en el programa, una vez que hayamos cerrado ya el servicio a la gente que formalmente va a estar en el programa, ya le pedí yo a los representantes de las comunidades en México, que sé que aceptan conversos sin mayor problema, que hagan una presentación respecto de sus comunidades, que puedan describir de qué se trata, cómo pueden llegar a las comunidades. Entonces le puedo decir así rápido, hay comunidades, por ejemplo, en Mérida y Ojajam. Hay algunas comunidades de Jambad en Mérida. En Puebla, pues tenemos una. Está una posibilidad en Oaxaca, ¿sí? Que la vamos a platicar. Hay también en la Ciudad de México y en Cuernavaca. Entonces, pero más adelante les vamos a hacer una presentación y la gente va a exponer qué pros y contras de cada una de las comunidades y ya ustedes decidirán cuál comunidad es la ideal para desarrollarse como judíos. Muchas gracias. Adelante, con mucho gusto. Doctor Shmuel Shlomo, ¿cómo está? Shalom Aleje, ¿cómo está?
Shalom, Baruch Hashem, muy Ok, bien. yo mi pregunta se la quiero hacer en inglés. ¿Puedo? Okay, see, so we have the English speakers section over here, so go ahead. Okay, yes. My Okay, your microphone is off, Dr. Shmuel. taking my attention when, you know, is very distracting me with the chat. I can read most of the messages that the people are posting. I don't know if the people, they know the rules from the class, you know, because Raf Salman probably is the beginning of the class. It is very nice. But I've been reading some of the comments that I'm talking about it. They are very, I mean, annoying. So if they have read the regulations and sign about it, Okay, we have people that are joining for the first time. I have people Okay. that just knew about this from Vietnam, from India, I know. from very different, you know, far places. So most of the people already know about this, but there's people who don't know anything about a program. And I'm Uh-huh. letting people come because I don't want anyone to miss a class. So Okay. once we formally close the program to the people who will be, you know, formally in them, then, you know, we'll get to the, we'll be more tough with them. Actually, we have way more requirements in this group, but right now we are in the Rahmanus, you know, being. We are just being patient because there's people who don't know, you know, what's going on over here. So yes, I'm because going to send the rules for the chats, the rules for the Zoom, the rules for delivering a test. So right now we're trying to gather as much people as are going to join the program without missing any classes. yeah, because sometimes the questions are not even related with the topics, and they conference no questions. Yeah, That's my point. But anyway, that's all I wanted to say because it's we annoying, all and did. that confuse I the know, but people that they learn. That's what we I'm all talking did about. that. My That's first it. class, I did exactly that Yeah. because I was so excited and I want to participate and was so excited about, you know, the possibility of being Jewish that I did all the mistakes. So yes, Be'ezrat Hashem, I will speak with the people. We'll have meetings, you know, once every month, and I will relate to you the advances and information. We'll check all that stuff. But for now, be patient. Okay. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Sí, con mucho gusto. Shalom. Okay, is there any other question in English, please? Because on Monday and Thursday, we just have you know, English speakers time, or yeah. Thank you for your time. It's no question that time. Thank you. Okay. And good morning. It's 6 o'clock here. Okay, good morning for you. Good night for us. We'll have people from India and from Vietnam. It will be crazy because it's just, you know, too many time zones. Me too. For me, it's midnight now. Wow. Okay. Yeah. No sé si hay My alguna morning. otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta en español? Si no, terminamos con la clase de hoy y nos vemos el día domingo. Ok, Be'ezrat Hashem. Que tengan todos muy buenas noches. Shabbat, Shalom, Umeborach. Nos vemos el domingo por la noche por acá. Hasta luego. Hasta luego, Gracias.